Amados hermanos, Dios les bendiga, amigos que nos sintonizan, gracias por conectarse el día de hoy a la exposición de la palabra de Dios. En la anterior predicación estábamos viendo la importancia de comprender la verdadera función del Espíritu Santo en la vida de aquellos que conocen el Evangelio, en la vida de aquellos que conocen a Jesucristo. Veíamos cómo el comprender de la palabra de Dios a través de ese mismo Espíritu Santo era aquel único gozo que podía sustentar nuestras vidas. También vimos la importancia de la oración, la importancia de una verdadera adoración hecha conforme al propósito de Dios que nos es mostrado a través de la palabra revelada por el Espíritu Santo, de la palabra de Dios, obviamente. Y en esta oportunidad le damos gracias a Dios por este tiempo que vamos a tener el día de hoy en esta predicación que tiene por título Yo he vencido al mundo. Por favor, permítame orar para comenzar con la exposición de la palabra de Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, a ti por este precioso día con el que tú nos has bendecido el día de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud con la que nos has levantado. Oramos a ti, Padre Santísimo, antes que nada, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros, Señor, de nuestras familias. En el nombre de Jesús, nos arrepentimos profundamente por nuestra maldad. Señor, gracias por tu amor y tu perdón que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por sus méritos en la cruz venimos el día de hoy a ti, y no por ningún mérito humano, pues no hay ninguno. Señor bendito, oramos por las personas que están en un hospital. Oramos por las personas que se han enfermado o han sido contagiadas de este virus. Oramos por las personas de nuestra iglesia que han sido contagiadas, que están tal vez en su hogar, medicadas en este momento. Te clamamos por sus vidas, por su salud. Oramos por sus familiares, pidiéndote que en tu misericordia y bondad no permitas que se contagien. Oramos para que en esta hora, Señor, de desesperación por la que vive, en la que vive este mundo, puedan ver en tu gracia y misericordia la única luz que existe para ellos en estas tinieblas, que es tu Hijo Jesucristo. Te pedimos esto, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Antes de comenzar la predicación del día de hoy, quiero compartir con usted un testimonio que solía contar el pastor Dwight L. Moody, y dice así: el testimonio del chino convertido. Un chino que se había convertido explica la siguiente historia. Estaba caído en un pozo, casi ahogado por el barro, clamando que alguien me ayudara. En eso apareció un anciano de aspecto venerable, que me miró desde arriba y me dijo: «Hijo, este es un lugar muy desagradable». «Sí que lo es». «¿No puede usted ayudarme a salir?», le dije. «Hijo mío», me contestó, «yo me llamo Confucio. Si hubieses leído mis obras y seguido lo que ellas enseñan, nunca hubieras caído en el pozo». Y con esto se fue. Pronto vi que llegaba otro personaje, esta vez un hombre que se cruzaba de brazos y cerraba los ojos. Parecía estar lejos, muy lejos. Era Buda y me dijo: «Hijo mío, cierra tus ojos, olvídate de ti mismo, ponte en estado de reposo, no pienses en ninguna cosa desagradable, así podrás descansar como descanso yo». «Sí, padre», le dije, «lo haré cuando salga del pozo. Mientras tanto...». Pero Buda se había ido. Yo ya estaba desesperado cuando se me presentó otra persona, muy distinta. Llevaba en su rostro las huellas del sufrimiento
y le grité: «Padre, ¿puedes ayudarme?». Y entonces bajó hasta donde yo estaba, me tomó en sus brazos, me levantó y me sacó del pozo. Luego me dio de comer y me hizo descansar. Y cuando yo ya estaba bien, me dijo: «No te caigas más, sino ahora andaremos juntos». Y desde entonces andamos juntos. Así contaba el chino la historia de la compasión del Señor Jesucristo por su vida. Amigo amado, que nos escuchas el día de hoy, en la predicación Yo he vencido al mundo, Jesús está preparando a sus discípulos. Jesús está preparando ya hace varios capítulos a sus discípulos para aquella hora por la que tenían que pasar, la crucifixión. Y estamos ya a las puertas de ese evento. Jesús está fomentando su fe. El momento de la crucifixión está extremadamente cercano. Acompáñenme por favor en la predicación del día de hoy, al capítulo 16 en sus Biblias, al capítulo 16 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 16. Vamos a estar viendo la porción del verso 25 al verso 33. Por favor. Dice: «Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre». Verso 26. «En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros». Verso 27. «Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios». Verso 28. «Salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre». 29. Le dijeron sus discípulos: «He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices». 30. «Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios». Jesús les respondió: «¿Ahora creéis?». Verso 32. «He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo». Verso 33. «Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Qué maravilloso es esta porción de la palabra de Dios. Ahora vamos de nuevo al verso 25. Dice: «Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre». Como veíamos en la predicación anterior, Jesús iba a volver a través del Espíritu Santo. Iba a morar en nosotros. Y el Espíritu Santo nos iba a mostrar las cosas de Cristo, las cosas que no comprendían en aquellos momentos los apóstoles. La alegoría significa la declaración velada e incisiva, que está llena de significado, es decir, algo que está oculto. En referencia a que después de la venida del Espíritu Santo, aquello que era difícil de comprender y que al parecer no tenía sentido en ese momento, ya no lo sería más. Por fin tendrían comprensión del ministerio de Cristo, de lo que significó su vida, de lo que significó cada cosa que Él hizo aquí en la tierra, mientras habitó de forma física. Prueba de su real comprensión es que con posterioridad escribieron los evangelios y las epístolas. ¿Quiénes? Los apóstoles. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que obró en y a través de ellos.
Ahora vamos al verso 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Verso 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Fíjese usted aquí en el verso 26. En aquel día pediréis. ¿Se da cuenta que Jesús no está hablando de algo que está pasando en ese momento? Jesús se está refiriendo al futuro inmediato de los acontecimientos que están pasando en aquel instante. Jesús va a morir en la cruz y Jesús va a resucitar y Jesús va a ascender de nuevo al cielo, pero habla de aquel día cuando el Espíritu Santo en Pentecostés viene a morar dentro de los apóstoles y con posterioridad dentro de cada uno de los que ha comprendido el Evangelio y ha nacido de nuevo. Estas cosas es necesario que se aclare aquí y vamos a entrar un poco en la piel de los oyentes de ese momento. Eran cosas que no se comprendían. Sí, prueba de ello ya vamos a ver cuando Jesús les hace una pregunta un poco irónica. ¿En serio han comprendido? Ya vamos a ver más adelante. Algo que llama la atención. Jesús aclara aquí de una manera mucho más profunda lo que significa la oración en su nombre. No se trata de que se le pida a Él para que Él le pida al Padre, como si el Padre fuera indiferente a los creyentes y no al Hijo. No se trata de eso. Antes bien puntualiza que el Padre ama a los que son de Cristo. En efecto, el Padre envió al Hijo para salvarnos y luego regresar. El Padre mismo os ama, dice Jesús en el verso 27, porque vosotros me habéis amado. Es algo muy importante, amados de Dios. Miren lo que está señalando aquí. Y habéis creído que yo salí de Dios. Esto está íntimamente relacionado. El Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces, note aquí que Jesús menciona a quienes ama el Padre. ¿Quiénes son los que son amados por Dios? Aquellos que aman a Jesús. ¿Por qué? Por la comprensión del Evangelio, aquellos que verdaderamente saben quién es Jesús. Por eso dice, habéis creído que yo salí de Dios. Entonces, están ellos reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿No es cierto? Primera de Juan, capítulo 3, verso 23, por favor, en sus Biblias. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 3, verso 23. Primera de Juan, capítulo 3, verso 23, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. ¿Se da cuenta? Sí, Primera de Juan, capítulo 3, verso 23. Es maravilloso comprender esto. El mandamiento es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros. Que creamos. Para poder creer es necesario poder comprender. Debemos comprender antes para poder creer, ¿no es cierto? O sea, usted se va a dar cuenta, amigo, que mucha gente puede decir que ama a Jesucristo de labios para afuera. Su santo nombre inclusive está en las bocas de personas que lo usan para blasfemar.
Es decir, que no todo aquel que habla de Jesús es porque en realidad ha comprendido el Evangelio. Y por ende, no todo aquel que habla de Jesús es salvo y comprende la magnitud del amor de Cristo, resultando en un genuino amor de gratitud hacia Jesús. ¿Por qué el Padre ama a ciertas personas? El Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, porque aman a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué le pueden amar? Porque creyeron en Él, porque han comprendido quién es Jesús. Esta verdad revelada al mundo maravillosa, en el único en el cual hay salvación. Conocer verdaderamente algo nos hace apreciar aún más su valor. Cuando alguien compra pan en la tienda, resulta sencillo en realidad consumir ese sabroso alimento. Pero cuando alguien conoce bien todo el trabajo que conlleva que ese pan esté listo, aquello cambia tal vez el valor que le damos a ese alimento. Cambia cuando comprendemos todo lo que se tiene que hacer para que ese alimento esté listo para nosotros. Jesucristo, el pan de vida. Jesucristo, la salvación de este mundo. ¿Ha comprendido usted el Evangelio? La gente que no comprende el Evangelio, por varias situaciones, porque tal vez nunca se le predicó el verdadero Evangelio, porque hay muchas personas que han recibido un Evangelio de la prosperidad, hay muchas personas que han recibido un falso Evangelio, hay muchas personas que han recibido un Evangelio basado en los esfuerzos humanos, pero el Evangelio de la Biblia, el Evangelio verdadero, dice que nosotros somos los peores, los más inmundos pecadores y que estábamos perdidos sin Cristo, porque Dios nos iba a juzgar por esos 10 mandamientos que los incumplimos todos. Pero qué maravilloso es comprender para qué vino Jesús a la tierra, para cumplir los 10 mandamientos y toda la ley por nosotros, porque nosotros no podíamos hacerlo. Estamos totalmente incapacitados, totalmente desacreditados para hacerlo, ¿no es cierto? Destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. Cuando alguien comprende esto, valora y entiende, ¿sí?, a mi Señor Jesús y su sacrificio en la cruz y su victoria en esa cruz con su resurrección. Comprendió el Evangelio. El Evangelio le ha hecho libre. El Evangelio produce un gozo que nadie le puede quitar. Sí, claro que sí. Y el Evangelio, sí, le lleva a esa persona a contagiar, a predicar a otros, para que otros también puedan comprender. Y hay un gozo en esa persona al hacer aquello. ¿Se da cuenta? La comprensión del verdadero Evangelio. Solo el Evangelio salva. Nada más salva. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Mateo capítulo 7, verso 21 al 23 en sus Biblias. Mateo 7, 21 al 23. Dice la palabra de Dios: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
¿Cómo se hace la voluntad del Padre si no solo comprendiendo cuál es su voluntad? ¿Y dónde se encuentra la voluntad de Dios si no tan solo en su palabra? Aquí, en la Biblia. Por lo que, sin lugar a duda, aquella persona que no comprende el Evangelio, ¿cómo podrá hacer la voluntad del Padre? Si no sabe lo que el Padre quiere, no conoce al Padre. Con el versículo anterior queda absolutamente claro que la salvación no depende de las obras de ninguna persona, más que de la obra maravillosa de Jesús en la cruz, la obra más agradable y más sublime a los ojos de Dios. Es por eso que cualquier otra obra supuestamente bondadosa o de humana bondad es tan solo una obra más de la maldad que abunda en el corazón del ser humano. Porque el ser humano sin Dios, sin la comprensión del Evangelio, siempre buscará algún medio de falsa piedad para tratar de salvarse. Sin embargo, aquello desprecia a la única obra perfecta, la de la cruz de Cristo. Amigo, amiga, hay mucha gente alrededor del mundo y a lo largo de la historia de la humanidad que ha hecho cosas loables, moralmente buenas, digamos que socialmente aceptables. Tal vez mucha gente invirtió su vida en ayudar a los necesitados de este mundo. Pero de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios, es importante, sí, preocuparnos por las necesidades del prójimo. Pero la más grande necesidad en la vida de una persona no es el tener que llevarse a la boca. No es el tener que poner sobre su cuerpo. La más grande necesidad es darles el Evangelio de salvación, que les salvará de las llamas del infierno. Hay muy poca gente que piensa en las consecuencias de morir en esta tierra. La vida en esta tierra es un abrir y cerrar de ojos. Es pasajera. Y nosotros debemos estar constantemente pensando en aquello que es eterno. Sea la vida eterna con Cristo en el cielo o la condenación eterna con Satanás en el infierno. Vamos por favor a Gálatas capítulo 5, verso 1 al 6. Gálatas capítulo 5, verso 1 al 6, por favor. Se cayó Gálatas. Entonces, amados hermanos, vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1 al 6. Ok, dice la palabra del Señor. Estad pues, ¿qué? Estad pues firmes en la libertad, con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Párese ahí un momento. En el verso 1, estamos Gálatas 5, del verso 1 al 6, estamos leyendo el verso 1. Quiero ponerle un poco en contexto de lo que vamos a leer en este momento, en este ejemplo, ¿sí?, de que nos da la palabra de Dios. Los Gálatas estaban regresando a cumplir ciertas formalidades de la ley, ciertos rituales de la ley, pensando que en esas cosas o de esas cosas dependía la salvación. Por eso es que Pablo les está escribiendo y les dice: estad pues firmes en la libertad con que
con que Cristo nos hizo libres. Ahora, verso 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Todos los amigos que nos escuchan, que piensan que todavía deben guardar el sábado, alguna cosa, miren, aquí está el verso 3, ¿no es cierto? Claramente una respuesta bíblica a aquello. 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Qué tremendo. Verso 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Por el Espíritu Santo que nos ha mostrado la verdad, aguardamos por fe. Hemos comprendido y ahora tenemos fe y esperanza en la justicia que hemos recibido. Hemos sido justificados por Cristo, que murió por nosotros, es decir, en lugar de nosotros, en esa cruz. Verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Escuche bien esto. ¿Sí? Ninguna obra de la carne, ninguna obra de, entre comillas, bondad o de purificación o de moralidad o de supuesta santificación vale más que el sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, amado amigo, si usted rechaza a Cristo y lo que Cristo hizo por usted en la cruz, ¿cómo va usted a ser justificado delante de Dios con tantos pecados que ha cometido? ¿Cómo los pagará? ¿Habrá alguna obra? ¿Habrá algo que usted pueda hacer para pagar sus pecados? Y concluyamos el versículo 6. Dice, después de la última coma, sino la fe que obra por el amor. Voy a repetir todo el verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe. ¿Qué es lo que sí vale en Cristo Jesús? La fe que obra por el amor. Wow. Usted comprendió el Evangelio. Es libre. Es salvado. Y usted valora ese amor que ha recibido. Ese amor de cruz de Cristo sustenta su fe. Amigo, entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Porque aquí donde nos quedamos, al final, ¿no es cierto?, del verso 28. Volvamos por favor a Juan capítulo 16, esta vez verso 28. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Pero en el verso 26, que ya lo leímos, dice, en aquel día pediréis en mi nombre. ¿No es cierto? Y no os digo que yo rogaré al Padre. ¿En qué día pediréis? Una vez más. Está Jesús hablando después de los eventos futuros que van a pasar después de su resurrección. Entonces, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? ¿Qué significa pediréis al Padre? Es pedir al Padre sobre la base de los méritos de Jesús y de su justicia. No es un amuleto. No mal comprendamos la palabra de Dios. Es procurar todo lo que conceda honor y gloria para así edificar el reino del Señor. Honor y gloria a Cristo. Vamos al Señor por los méritos de Cristo en la cruz. En la anterior predicación veíamos el gozo que significa comprender esto. El orar de acuerdo al propósito de Dios revelado en la Biblia. Aquello que nos lleva a que la oración del creyente deba servir para los propósitos de Jesús y de su reino, y no a motivos egoístas.
que la oración del creyente debe basarse en los méritos de Cristo, ¿se da cuenta? Y no en los nuestros propios, porque no existen. Y que la oración del creyente debe buscar solamente y únicamente la gloria de Dios. Ahora vamos, por favor, seguimos en Juan capítulo 16 y vamos a leer el verso 29. Verso 29 dice, le dijeron sus discípulos, he aquí ahora, hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Verso 31. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? ¿Ahora crees? ¿Se dan cuenta que es una pregunta? Jesús les responde con una pregunta. ¿Por qué? Porque amigos, hasta ese entonces ellos no tenían comprensión. Les sonó algo un poco más, con más sentido que Jesús les acababa de decir y dijeron, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les responde, ¿ahora creéis? Verso 32. He aquí la hora viene y ha venido ya. Jesús en este momento ya no está hablando de lo que va a pasar después en el futuro próximo. Jesús está hablando, ahora sí, se está refiriendo al presente de ese momento. ¿Qué momento es el que están viviendo? Están trasladándose desde el aposento alto donde celebraron la Pascua, ¿sí? Donde Judas el traidor salió corriendo de ahí, ¿no es cierto? Y están ellos trasladándose hacia hacia Jesús se va a orar, ¿no es cierto? Al huerto de Getsemaní. Y en eso que están ellos caminando, Jesús les está diciendo todas estas cosas. Y Jesús les está diciendo, verso 32, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis, ¿qué? Esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Se dan cuenta todo lo que Jesús les había dicho en versículos anteriores? Jesús les estaba hablando, ¿no es cierto?, de lo que hemos visto hasta ahora. Jesús está aquí señalando lo importante que es comprender quién en realidad es Jesús, ¿verdad? Está señalando quiénes son amados por el Padre, aquellos que le aman a Él, por comprender quién en realidad es Él. Jesús está señalando la oración que agrada a Dios, la oración efectiva, una vez más. Esa oración que viene por la comprensión, esa oración que es hecha de acuerdo al propósito revelado de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Y finalmente, ¿no es cierto?, vemos aquí, desde el verso 29, que Jesús les está diciendo ahora, desde el verso 32, que ha llegado la hora en la cual ellos van a ser esparcidos. Ha llegado la hora en la que a la cual Jesús se refería cuando le dijo a Pedro, 3 veces me negarás. Ha llegado el momento de que la fe de estos hombres sea probada. Y le tengo una noticia, todos van a fallar. Ni siquiera uno va a ser aprobado en esta misión. Vamos a ver más adelante cómo Jesús les pide que oren con Él. Y ninguno pudo permanecer orando con Jesús. Vamos a ver en los versos que siguen a continuación, en los próximos capítulos, la fortaleza del Hijo de Dios ante la prueba más grande que ningún ser humano podría pasar, sino solamente el Hijo de Dios, y la debilidad humana ante la adversidad. Jesús les ha estado preparando para este momento. Pero
Usted se podrá preguntar, pero ¿por qué Jesús les preparó si sabía que iban a fracasar? Recuerde los primeros versos de la prédica del día de hoy. Jesús estaba hablando de su resurrección, de los momentos después de que Él asciende al cielo y viene el Espíritu Santo. Jesús les estuvo diciendo todas estas cosas para que cuando el Espíritu Santo venga, ellos las comprendan y le den la gloria a Él. ¿Se da cuenta? Es hermoso comprender esto. Ahora vamos al verso 33. Dice, estas cosas, mire, dése cuenta, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Claro, humanamente, ¿no? Estos hombres, estos apóstoles, estos 11 apóstoles, están ahorita subidos en una montaña rusa de emociones. Están sube, baja, ¿no es cierto? Porque hay momentos en los que pueden ellos llegar a comprender que Jesús, como decíamos en la prédica anterior, tal vez Jesús se va a ir por un momento, se va a ocultar en alguna cueva, va a hacer lo que algún profeta hizo en algún momento, ¿no es cierto? Hasta que se bajen los ánimos, hasta que la gente ya no le busque para matarle, y luego vamos a estar con él otra vez y todo va a estar bien y vamos a seguir yendo a más aldeas, visitando más ciudades y predicando la palabra, hasta que, como ustedes saben, ellos pensaban que Jesús era un rey que quería reinar en esta tierra, aunque Jesús lo advirtió varias veces que no era así. Y hasta que Jesús se declare rey y comience una batalla y nos libre de los romanos. Más o menos esa es la perspectiva cultural, histórica que se tenía en ese momento y que estos hombres posiblemente la tenían. Y Jesús les habla en este momento, ¿no? Van a ser esparcidos, la hora viene, de lo que ya Jesús les había hablado antes, de su muerte, pero también de su resurrección. Verso 33. Estas cosas ahora van tomando más sentido. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mi querido amigo, ante las pruebas, ante la adversidad, ante la dureza del trato de este mundo, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, de la falta de compasión que este sistema del mundo ofrece, el cristiano, aquella persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, solo podrá, como dice el verso 33, tener una verdadera, una genuina paz en Cristo, al descansar en saber que Él nos ha comprado, Él nos ha salvado. Y cualquier cosa que pase en este mundo, tenemos un Dios al que le importamos. Un Dios que nos ama porque amamos a su Hijo, que está en control de todo y que tiene cuidado de nosotros y de todas nuestras familias. Qué maravilloso es comprender esto. Coma dice, ¿no es cierto?, en que seréis esparcidos cada uno por su punto. En el mundo, ¿qué? Tendréis aflicción. Mire, amigo, aquí es claro lo que Jesús nos está diciendo. En el mundo va a haber aflicción. Jesús no nos está diciendo en el mundo seréis más que vencedores y viviréis en mansiones y se gozarán, ¿no es cierto?, con las riquezas de esta tierra. No está hablando de eso. Eso lo predica la gente que tuerce la palabra a su conveniencia, tal vez a su vana manera de vivir o para justificar su vana manera de vivir. Pero esto es maravilloso. Después del punto y coma en el verso 33 dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién venció al sistema? Hemos venido hablando de esto en muchas prédicas anteriores del mundo, de lo que significa el mundo, en qué consiste el mundo, cómo opera el mundo, qué es lo que busca el mundo. El mundo busca que la gente se extravíe en cuanto a reconocer al verdadero Dios, que se extravíe en cuanto a la verdadera
adoración, que adore las cosas de esta tierra y no al Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Quién ha vencido a todas esas mentiras? ¿Quién ha roto con ese sistema de iniquidad, de injusticia? El único justo Jesucristo, el único piadoso Jesucristo, el único verdaderamente misericordioso Jesucristo. Él ha vencido al mundo y a todo lo que este mundo trata de hacer parecer que es algo bueno o que es algo verdadero. Cuando lo ponemos a la luz de la palabra, a la luz de Cristo Jesús, todas esas cosas se desvanecen. Y es fácil comprender esto porque cuando nosotros no teníamos a Cristo, nos comparábamos con cualquier persona y tal vez resultábamos ser mejores o más buenos, ¿sí? Pero cuando nos comparamos con Jesucristo, nos damos cuenta que no somos buenos y que estamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es Jesucristo. Para que en mí tengáis paz, este verso 33, para que en mí tengáis paz. Estas palabras suelen referirse con frecuencia a las aflicciones de los últimos tiempos, a la persecución de los creyentes por causa de su testimonio en Cristo, a los padecimientos actuales de muchas personas que han confiado en el Señor Jesús. Pero eso no nos exime de los virus, las bacterias, las enfermedades, los accidentes. No quiere decir, como mucha gente mal comprende, que el nombre de Jesús es un amuleto. Aquel que ha comprendido el Evangelio lo sabe. Aquel que ha comprendido el Evangelio sabe que este mundo, en realidad, para la persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, no tiene valor alguno. Esta vida en este mundo, en realidad, nosotros anhelamos que Jesucristo venga pronto por nosotros y estar con Él, gozosos por toda la eternidad. Este mundo es un mundo de dolor. Este mundo es un mundo en bancarrota espiritual. Aquel que ama este mundo, como ya lo vimos la otra vez en Santiago, en la última prédica, se convierte en enemigo de Dios. Por eso es que veíamos, ¿no? Como decía, oh generación adúltera, sí, porque están adorando a otro Dios, están siendo idólatras. Y por eso lo compara con un adulterio, con el ser infiel. Jesús se refiere a que aunque les está señalando las cosas que les espera a los verdaderos creyentes, solo podrán tener paz en Jesús y su victoria en la cruz, y en eso descansarán en esta tierra. Yo he vencido al mundo, la razón fundamental para perseverar en medio de la persecución es la victoria de Jesús sobre el mundo. Es la victoria de Jesús en esa cruz. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 57 al 58, por favor. Acompáñenme, vamos concluyendo. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 57 al verso 58. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por favor, nunca descontextualicemos lo que dice este versículo 57 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Jesús no nos ha dado la victoria, sí, del campeonato mundial de la FIFA. Jesús no nos ha dado la victoria de una competencia en las Olimpiadas. Jesús no nos ha dado una victoria, sí, en nuestra cuenta en el banco, ¿sí? En nuestros estados financieros. No está hablando de cosas de esta tierra.
Está hablando de la más grande victoria de toda la historia, de todo el universo, de toda la humanidad. Jesucristo en la cruz y Jesucristo saliendo de esa cueva resucitado, venciendo a la muerte. ¿Se da cuenta lo que significa eso? A eso se está refiriendo esta porción de la palabra de Dios. Qué maravilloso es comprender quién verdaderamente, quién bíblicamente es Jesucristo y qué es lo que ganó por nosotros. Cuando comprendemos esto, Jesucristo es la persona más amada por nosotros, ya que Jesús a través de su muerte anuló la oposición del mundo. Aunque el mundo persista en atacar al pueblo de Dios, sus ataques no pueden causar daño porque la victoria de Cristo ya derrotó por completo todo el sistema del mundo, toda la rebeldía, toda la maldad. Ojo, ojo, que Jesucristo reina en aquel que ha comprendido el Evangelio. Una vez más, ¿sí? Porque hay personas que sacan los versículos, descontextualizan la palabra de Dios. He visto hasta letreros que dicen que si los cristianos oran por un país, ¿no es cierto? Principalmente en tiempos de elecciones populares, comienzan a salir esos eslogans, ¿no es cierto? Y comienzan a decir que podemos cambiar este mundo. ¿Ustedes creen que pueden cambiar el mundo? ¿Usted cree que por más que nosotros oremos, la política va a cambiar? ¿La corrupción va a cambiar? La Biblia afirma que no es así. La Biblia afirma que cada día este mundo va a estar peor, más depravado, más corrupto. Siento decepcionar a los que piensen de otra forma, pero eso dice la palabra de Dios. Yo le hago a usted la siguiente pregunta. ¿El gobierno o los gobiernos de esta tierra no son de este mundo? ¿No le pertenecen a este mundo? ¿No se rigen bajo los principios, los estatutos de este mundo? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué la gente piensa que si todo el mundo se hace cristiano, entre comillas, ¿no? Porque no todo es que el mundo ya hubo por ahí por el año 315 más o menos, un emperador del Imperio Romano que pensó de esa forma y con una orden, ¿sí? Hizo que toda Roma se haga cristiano, entre comillas, y los resultados fueron nefastos en realidad. Porque no es con una orden, no es diciendo que todos se inclinen a Cristo. Eso no funciona así. No es porque lo decimos, es porque se predique verdaderamente el Evangelio y las personas comprendan el Evangelio y sean salvadas. Pero el fin último, recuerde, no es que por el resultado, ¿sí?, de su salvación este mundo sea un mundo mejor. El fin del Evangelio es salvarles de la muerte asoladora, de la muerte más terrible del infierno. Vuelvo a repetir, yo sé que a mucha gente no le va a gustar lo que le estoy diciendo, pero no puedo decirle otra cosa diferente a esta. Hay gente que trabaja arduas horas, hay gente que dedica muchísimo esfuerzo porque ama este mundo, esta tierra. Pero la palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Lo que Dios va a hacer con esta tierra en el futuro, a esa gente tal vez no le guste lo que dice la Biblia, pero dice que será consumida en fuego. Eso dice la palabra de Dios. Y Dios dará
cielos nuevos y tierra nueva. Se da cuenta que el fin del Evangelio no es que este mundo sea un lugar mejor. Este mundo está corrupto. Este mundo, como lo afirmó Jesús cuando haciendo referencia a su muerte, el mundo se alegrará. ¿Se acuerda? Lo vimos en la predicación anterior. Y ustedes, refiriéndose a los apóstoles, ustedes llorarán. Pero dice, ese dolor será poco, porque enseguida vendrá el gozo. ¿De qué? ¿De que vivimos en un mundo mejor? ¿De que Cristo para las naciones? ¿De que como he escuchado a muchos, ¿no?, que vienen, cantan en un coliseo o en un estadio y andan tomándose el nombre de Dios en vano y diciendo que ellos vienen con un mensaje para decir que el Ecuador, Guatemala, México, donde hayan estado, ¿no es cierto?, vienen mejores días, ¿no es cierto?, haciéndose a ellos mismos falsos profetas al no cumplirse su profecía o su mensaje, ¿no es cierto? Entonces, amigos, Jesús nunca nos dijo, como lo estamos viendo, Jesús nunca nos dijo, vienen grandes días, vienen mejores días en este mundo. Jesús nos está diciendo con exactitud aquí que en el mundo vamos a tener aflicción, que vamos a sufrir en este mundo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y una vez más, Jesús está diciendo aquí en el verso 33, en el mundo tendréis aflicción, pero, recuerde, pero, aquí viene la razón, aquí viene el fin, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Por favor, acompáñenme rápidamente a Romanos capítulo 8, verso 35 al 39. Romanos 8, verso 35 al verso 39. Dice la palabra del Señor. ¿Quién nos podrá separar? Qué maravilloso es esto. Está relacionado con el final del verso 33 de Juan. En el mundo tendréis aflicción, confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Nadie nos puede separar de ese amor verdadero en Cristo Jesús. Ahora sí, ¿quién nos podrá separar? Dice el verso 35. ¿Quién nos podrá separar del amor de quién? De Cristo. ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? 36. Como está escrito, por causa de ti. ¿De quién? De Jesús. Somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el padecimiento somos vencedores. Porque Cristo padeció lo mayor, lo más grande, lo que nosotros no hubiéramos resistido, aguantado, la cruz. Verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, escuche bien, ni la muerte, no se está refiriendo a cosas de este mundo. Este mundo no tiene solución para la muerte, señores. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta cómo relaciona el amor de Dios, ¿no es cierto?, a Cristo Jesús, a la comprensión del Evangelio en Cristo Jesús? Y que por esa comprensión ahora le amamos, porque Él nos amó primero. Y somos amados de Dios. Amigo, esta es la victoria más grande de toda la historia de la humanidad y del universo entero. Lo que has escuchado el día de hoy. No hay prueba más grande del amor puro y genuino que el de Cristo en la cruz, sacrificándose por la humanidad. Y tampoco existe amor más real en esta tierra de hipocresía y de mentira que
aquel amor de aquella persona que ama a Dios con una comprensión fundamentada del amor que ha recibido de Cristo Jesús. Oremos, por favor. Padre Santísimo, gracias por poder acudir a ti. Gracias porque tú nos escuchas por los méritos de Jesucristo en la cruz. Te agradecemos tanto por tu palabra y oramos por las personas que nos están escuchando a través del canal de YouTube. Señor, por aquellas personas que tal vez están escuchándonos a través de un audio. Oramos por aquellas que tal vez por primera vez están escuchando el Evangelio. Te clamamos a ti, que abra sus corazones en tu gracia, en tu amor, para que comprendan la palabra que ha sido predicada el día de hoy y sean salvos. Padre Santísimo, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados, y gracias, amigos, por sintonizarnos. Dios les guarde.